Hoy seguimos con la conferencia de Jan Thoman en el Schema Conference 2021. La verdad es que su charla fue muy interesante, así que pon atención a los detalles que te voy a explicar. Es algo técnico, así que si no entiendes algo, simplemente escríbeme en los comentarios e intentaré explicártelo para que te acabe de quedar claro. Así que estate al tanto. Si no lo conoces, te hago un breve resumen de quién es Jan Thoman y qué es Product Board. Jan Thoman lleva más de 15 años dedicados al diseño digital. Actualmente está liderando el equipo de sistema de diseño de Product Board. Y Product Board es una plataforma dedicada al Product Management, a la gestión de tareas, a los roadmaps, pero teniendo el punto de mira en el usuario. Vale, ¿y qué viene a explicarnos Jan Thoman? Durante su charla nos explica cómo se conforma una API y cómo se ve esa API en código, de forma que podamos entender cómo nuestro diseño se traspasa luego a desarrollo. El desarrollo de un componente tiene también sus properties y su estructura, por tanto si la mantenemos igual en Figma, conseguiremos grandes beneficios, y de ahí precede un poco toda la charla que nos da. Uno de los temas que toca es el análisis de cómo trabajamos los componentes y sus variantes. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, podríamos crear un botón con sus diferentes tamaños como variantes, pero aplicar los colores como overrides, no como variantes en sí. De esta forma, solo existirían a lo mejor un botón con sus 5 variantes, el diseñador cogería la variante que le interesase de tamaño y le aplicaría el color a través de las foundations o los tokens. Esto podría ser una API. Luego nos habla de otra posibilidad, que sería la API 2. La API 2 consiste en coger en las variantes del botón todos los estilos de color con sus tamaños. Es decir, generarías muchísimas más variantes, pero quedaría todo definido en el sistema de diseño. De esta forma no obligas al diseñador a hacer overrides, sino que siempre se mantiene la lógica establecida desde el main core, desde el sistema de diseño. Y finalmente nos habla de una tercera opción, una tercera API para generar estas variantes, que sería añadir un componente padre dentro de las instancias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando creas el componente y sus variantes, en vez de tener simplemente capas y estilos diferenciados, el primer componente se introduciría dentro como instancia en la variante siguiente, de forma que siempre todas las variantes estuvieran conectadas al primer componente creado. Es decir, que si modificas el primer componente, todas las variantes se modifican automáticamente. Esto, a nivel mantenimiento, es una pasada y lo explica. Para mantenerlo es súper sencillo, porque solo tienes que ir a los elementos padre y todo cambia. Eso sí, pueden haber muchos problemas también. Nos comenta que, por ejemplo, él, en su estudio de este tipo de componentes, estableció que podíamos encontrar varios fallos a la hora de hacer overrides. Por ejemplo, imagina que eres diseñador y estás con el botón, que es una variante, y por tanto tiene la instancia del padre. Imagina que quieres cambiar de instancia y haces un cambio en la capa que no toca. Tocas el componente padre en vez de los overrides hijos. Y empiezas a liarte, y de esta forma lo que estás haciendo es crear una especie de componente Frankenstein que nadie sabrá entender ni se podrá mantener, porque habrá diferencias y modificaciones en su genealogía, por decirlo de alguna forma. Esto es una opción que ahora a la larga parece que no se da cuenta, porque lo que estás haciendo es pensar en mantener y en actualizar el sistema tú, como diseñador de sistema, pero no estás pensando en el diseñador que lo va a usar, que es el que puede tener más complicaciones a la hora de entender y utilizar este tipo de componentes. Por tanto, al final, más o menos, nos habla de que la opción que ve él es la segunda, la de generar todas las variantes posibles en el sistema y que simplemente los diseñadores utilicen la variante que les toca. Ahora bien, aquí también hay un punto, porque tú puedes generar todas las variantes y tener un árbol de variantes enorme. Imagínate que tienes un botón que tiene 5 apartados, como nos expondrá él por ahí, y dentro de uno de ellos tienes 20 tipos de botón, luego en otro apartado tienes otros 5 o 6 tipos de botón, y al final tienes una ramificación de variantes exagerada. Por tanto, con el diseñador solo verás a lo mejor un botón como componente, pero tendrás 1000 opciones para trabajar con él y para modificarlo. Que esto está bien, pero también puede ser como bloquearte la mente de decir, no sé ahora cuál escoger. Pero no te preocupes, porque él expone una posible solución. Lo que comenta es que lo que podemos hacer es
coger esas variantes que tienen mucho uso o que se van a trabajar muy a menudo con ese tipo de modificaciones y extraerlas de la variante como tal y generar un componente para esa ocasión. Es decir, imagínate que tienes el botón como componente y tienes la variante de botón de error y también la variante de botón de respuesta o botón de formulario, etc. Puedes tener muchos tipos de botones. Imagínate que el más utilizado es el botón default y el botón de fab, este típico de Material Design. Pues imagínate que estos son los más utilizados. Si tienes que ir al componente padre, poner botón y hacer las modificaciones en las variantes para escoger este tipo de componente, pues a lo mejor el diseñador te quiere matar. Te querrá matar, seguro. Pero si lo que haces es extraer de las variantes y convertir ese botón fab en un botón como tal, como un componente, lo que tendrá el usuario, el diseñador, es un botón componente default y un botón fab. Y de esta forma no tendrá complicaciones para elegirlo y trabajar con él, porque ya le saldrá de antemano en los assets de Figma. Otro tema que toca Jan es que lo que deberíamos hacer es pensar los componentes para su uso. Es decir, si sabemos que una celda va a formar parte siempre de una tabla como componente, no vamos a crear únicamente las celdas, sino que podemos generar como organismos, siguiendo un poco la nomenclatura de Atomic Design, con el componente de la fila entera, de la columna entera o de la fila entera, para que así sea mucho más sencillo el poder utilizar este tipo de componentes y no tener que estar buscando las 1000 celdas para generarte la columna, sino que ya tienes toda la columna hecha y eliminas las celdas que no necesites y listo. Básicamente es que entendamos quién va a utilizar esos componentes y para qué. Hay que saber qué contexto va a tener ese componente para poder aportar el máximo valor y crear una estructura y organización adecuadas a los que van a consumir esos componentes. Por otro lado, habla de muy buenas prácticas a la hora de llevar a cabo un sistema de diseño o mantenerlo. Por ejemplo, una de las cosas a tener en cuenta a la hora de tener legacy o componentes que ya están deprecated es no hacer un override de esos componentes a la ligera, ya que pueden ocasionar muchos problemas en los diseños que están trabajando los diseñadores o que ya han trabajado y entregado. De esta forma, lo que propone es que a la hora de hacer una modificación, sobre todo las modificaciones que son muy heavies, sobre ese componente, es que crees un componente aparte y le pongas al anterior, al main, que está deprecado de alguna manera. Por ejemplo, lo que puedes hacer es añadirle un fondo de color rojo y ponerle deprecado por encima. Puedes cambiar el nombre del propio componente y si se llama button, pues ahora le llamas button legacy entre paréntesis, o le pones un símbolo para marcar de alguna forma que no es el que deberías utilizar. Igual que la descripción de los propios componentes en Figma la podemos utilizar justo para esto. Podemos marcar ahí que está deprecado y que lo cambies por otro componente que queremos promocionar, que es actualizado. Entonces, como buena práctica, cuidado cuando hagas un cambio sobre un componente que se está utilizando. Piensa siempre en cómo va a afectar esto al diseñador que lo usa. Nos enseña también cómo mantener el control sobre esto, porque no es fácil tener en cuenta siempre todas las casuísticas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que hace él es, donde tiene la definición del componente con sus variantes, es generar al lado todas las casuísticas para ver cómo un cambio en el componente padre o en las variantes puede afectar a esas casuísticas, ya que ya tienen un override hecho. Y además tiene un screenshot a modo snapshot que se trabaja también en desarrollo para comprobar cuáles son los cambios efectuados y cómo está afectando esto. Esto es una metodología de desarrollo muy bien aplicada a diseño y que me parece muy original por su parte. La verdad, yo no lo había visto nunca en diseño aún. El caso es que creas un screenshot de esas variantes y lo que haces es ponértelo al lado. De tal forma que cuando estés haciendo los cambios sobre el componente, viendo que pueden afectar al resto de componentes, de variantes, lo que harás será generar esa modificación y luego contrastarla con el screenshot que tenías creado anterior al cambio de componentes para ver cuáles han sido los cambios si no los acabas de detectar del todo. Muy interesante cuando haces un sutil cambio de tamaño y dices, no acabo de verlo, pues con esto puedes verlo. Además, él lo hace bajo un truquito, que es poner el screenshot por encima de las variantes que tiene definidas al lado y pone el modo de fusión en Blend Mode. De esta forma
pasa por encima, pero destacando cuáles son las cosas que resaltan más, los cambios efectuados, y ahí ya te muestra lo que está pasando. Durante su charla también nos habla de un plugin llamado Automator de Jordan Singer, que al parecer está muy bien para poder generar acciones grabadas y que se repitan por sí solas de forma automática, digamos que como lo que hace Photoshop, pero en Figma. Ya acercándonos al final de la charla, nos habla de cómo mantener un poco la luz sobre este caos, digamos, de variantes, de este universo de componentes con miles de estilos. Bien, él ha creado una matriz para poder tener un cierto orden y no perder la cabeza. Por ejemplo, en el eje vertical nos encontraremos con los tamaños del componente, si son medium, large o small, mientras que en el apartado de la derecha nos iremos encontrando pues los estilos de estados como default, hover, focus, preset, etc. Básicamente, que si no tienes un poco de organización, esto es un pitoste. Y ya para acabar un poco la charla, nos habla de best practices o tips para hacer el traspaso a código de estos diseños. Una de las formas que él cuenta es que podríamos, por ejemplo, en el uso de tokens, pues en los estilos de Figma, entre paréntesis o entre corchetes, nombrar el token exacto para que el desarrollador, cuando inspeccione el diseño, pueda ver directamente qué variable tiene que usar. Esto ayuda muchísimo al uso de desarrollo y que no hayan errores. Luego, por otra parte, habla de cómo documentan todo esto, que normalmente lo hacen dentro de Figma, y de aquí lo pasan a Notion para explicar también la parte de desarrollo y incorporar aquí el código. Y para acabar, un pequeño resumen de lo visto y de lo que explica. Finalmente, lo que quiere decirnos es que tengamos mucho cuidado cuando hagamos cambios sobre los componentes que se están trabajando. Intentemos que no se rompan demasiado los componentes a la hora de usarlos y de mantenerlos. Además, nos habla de usabilidad antes que mantenimiento. Hay que priorizar el uso que dan los diseñadores antes que tengamos más facilidades para hacer un mantenimiento. Y finalmente, que tengamos en cuenta desarrollo. Es una parte súper importante que tiene que estar unida a diseño en la gestión de sistemas de diseño. Por tanto, cuanto más parecidos sean y cuanto más unidos estemos, mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, y si quieres ver más vídeos sobre la charla, dale un fuerte like y estate al acecho porque en breves los publicaré.